La historia que vamos a contar no es una épica de triunfo, ni una leyenda urbana diseñada para inspirar admiración. No hay hazañas que celebrar aquí. Es un recorrido por una cadena de decisiones tomadas en la intersección exacta entre necesidad, ambición y un entorno social quebrado que empuja, tarde o temprano, hacia un precipicio. Es una historia que incomoda, porque no termina con moralejas fáciles, sino con silencios largos, archivos judiciales polvorientos y una mitología callejera que insiste en sobrevivir a la verdad. Esta es la historia de Gamaliel Cruz Cariño, conocido en los años de su mayor notoriedad como Gami o Gami the Kid, un nombre que quedó grabado con tinta permanente en expedientes judiciales de Puerto Rico y en titulares sensacionalistas de los años 90, pero que también quedó suspendido en algo más resbaladizo y peligroso: la memoria selectiva de la calle. Porque detrás del alias, de las fotos borrosas y de las frases repetidas en redes sociales, hubo una persona real, un camino específico y un desenlace que sirve como espejo de un ciclo de violencia muy concreto en la isla. Para entender quién fue Gamaliel Cruz, hay que retroceder en el tiempo, no para justificar, sino para ubicar el escenario. Finales de los 70, principios de los 80. Puerto Rico vivía una etapa de contrastes fuertes, desarrollo desigual, migración interna constante y una economía que prometía movilidad social, pero que en muchos sectores del país solo ofrecía espera. En la región este, municipios como Fajardo, Humacao, Ceiba y Luquillo, la vida se movía entre dos realidades opuestas. De día, el Caribe turístico, las playas, el comercio. De noche, la fricción silenciosa de oportunidades limitadas, barrios olvidados y jóvenes creciendo con la sensación de que el sistema ya había decidido por ellos. En ese caldo de cultivo emergió Gamaliel Cruz Cariño. Su apodo, The Kid, no era casual. Sugería una entrada temprana a un mundo que no perdona inmadurez ni errores. Los detalles de su infancia y adolescencia no están documentados con precisión. Como ocurre con muchos que luego se vuelven titulares, su vida previa se diluye en el anonimato. Pero su aparición en el submundo del narcotráfico del este fue rápida, firme y paralela a otras figuras que marcaron esa época. No era un chamaquito corriendo mandados, no era un peón descartable. Las investigaciones posteriores y las sentencias judiciales lo describen como algo mucho más peligroso: un operador, un organizador, un tipo con cabeza para estructurar, mover y dirigir. En un negocio donde muchos sobreviven por impulso, Gami destacó por cálculo. Su comercio era la distribución de drogas, un sistema que prometía dinero rápido y estatus inmediato, pero que corroía desde adentro las mismas comunidades que decía proteger. En la calle, su nombre empezó a correr rápido, no solo por violencia, sino por presencia. Gami no necesitaba estar en todos lados para que se sintiera que estaba. En el este, su figura se empezó a asociar con control territorial, con guerras silenciosas entre bandas y con una rivalidad que alimentó años de tensión, la que se le atribuyó con West Solano Moreta, otro nombre pesado del bajo mundo de esa región. Esa rivalidad, real o magnificada por el rumor, se convirtió en combustible para una violencia que no siempre salía en las noticias, pero que se sentía en cada esquina. La leyenda callejera, esa que se transmite en susurros primero y luego se recicla en videos, foros y listas de narcos famosos, elevó a Gami a una categoría mítica. Pero el mito es una trampa, porque mientras más alto se sube una figura en la narrativa popular, más se distorsiona la realidad. Y la realidad de Gamaliel Cruz fue mucho más sucia, más fría y más brutal
de lo que cualquier romanticismo pueda admitir. El punto de quiebre llegó cuando la fachada de poder se estrelló contra el aparato judicial. En 1994, el sistema judicial de Puerto Rico dictó una sentencia que no dejaba espacio para interpretaciones suaves. 99 años por asesinato en primer grado, más penas consecutivas por violaciones a la ley de armas. Para cualquier ser humano, eso equivalía a una condena a morir tras las rejas. No era castigo simbólico, era una clausura definitiva. Por un momento, pareció que la historia terminaba ahí. El expediente se cerraba. El nombre pasaba de la calle a los archivos. Pero el mundo que había construido Gamaliel Cruz tenía la misma enfermedad que todos los sistemas criminales: corrupción. Y esa corrupción abrió una grieta que convirtió su historia en algo todavía más perturbador. Porque cuando el castigo parecía final, ocurrió lo impensable. En febrero de 1995, periódicos del noreste de Estados Unidos reportaron una anotación que parecía sacada de una película barata. Gamaliel Cruz Cariño había escapado de custodia. No fue una fuga épica, no fue ingenio, fue dinero. Un soborno a un guardia correccional compró, temporalmente, una libertad que la justicia había revocado. Por un instante, Gami volvió a ser un espectro, un fugitivo, un nombre que volvía a circular, ahora con un aura todavía más peligrosa. Desde ese momento, su figura dejó de ser solo un convicto y pasó a convertirse en algo peor, un símbolo que desafiaba al sistema. Y cuando eso ocurre, el terror ya no es solo físico, es psicológico. Pero esa fuga no fue una victoria, fue apenas un capítulo más en una caída que no tenía escapatoria. Durante años, en el este, se decía que Gami era demasiado joven para haber llegado tan alto tan rápido, y que por eso mismo su historia siempre terminó peor que la de otros. Comenta si habías escuchado de Gami antes de este video o si este nombre es nuevo para ti. Cuando el tribunal leyó la sentencia en 1994, la sala no estalló. No hubo gritos, no hubo escenas de película. Lo que hubo fue algo peor. Silencio. Un silencio pesado, de esos que se pegan a la piel. 99 años por asesinato en primer grado. 8 años más por violaciones a la ley de armas. Una suma que no se pensó para rehabilitar, sino para cerrar un capítulo de forma definitiva. Para el Estado, Gamaliel Cruz Cariño había dejado de ser un problema de la calle y se había convertido en un número de caso. Pero la calle no funciona como los tribunales. Mientras para el sistema la condena era un punto final, para el bajo mundo del este fue un punto de inflexión. Porque cuando un nombre grande cae, no desaparece, se transforma. Y en el caso de Gami, la transformación fue rápida. De operador activo pasó a símbolo. De figura presente pasó a relato. Y eso, en ciertos contextos, es más peligroso que seguir en libertad. En los barrios donde su nombre había pesado, la condena se interpretó de dos maneras. Para unos, fue confirmación de lo que siempre supieron, que el camino del narcotráfico no termina bien. Para otros, especialmente los más jóvenes, fue el inicio de una narrativa torcida, la del tipo que cayó porque era demasiado real, porque el sistema se la tenía velá, porque nadie aguanta tanto poder sin que lo tumben. Así empieza la distorsión, así nace el germen del mito. Dentro de la institución correccional, la realidad era otra. No había épica, no había respeto automático. La cárcel no reconoce apodos ni pasados glorificados. Reconoce rutinas, jerarquías nuevas y reglas que cambian según el día. Gami pasó de moverse con control territorial a moverse con horarios, de decidir a obedecer. Y ese golpe, para alguien construido sobre la idea de dominio, es un tipo de terror silencioso. Sin embargo, su nombre seguía corriendo afuera.
en colmados, en marquesinas, en conversaciones cortadas cuando alguien se acercaba de más. A ese lo cogieron, pero no se fue fácil. Ese hizo historia en el este. Frases así empezaron a circular, repitiéndose, puliéndose, perdiendo contexto. La violencia concreta se iba borrando y lo que quedaba era la imagen abstracta del tipo duro. La sentencia no logró algo crucial: romper la narrativa. Y entonces pasó lo que nadie esperaba, pero que todos temían. En febrero de 1995, apenas meses después de haber sido sentenciado a pasar el resto de su vida encerrado, Gamaliel Cruz Cariño escapó. No con armas, no con túneles, no con inteligencia brillante, con dinero. Un soborno que expuso la herida más vieja del sistema, la corrupción interna. La noticia cayó como un balde de gasolina sobre brasas. Para el Estado fue vergüenza. Para la calle fue confirmación de algo peligroso, que el dinero del narcotráfico todavía tenía poder incluso dentro de los muros. Por un momento, Gami dejó de ser el condenado y volvió a ser el que se burló del sistema. Y esa imagen, amplificada por el rumor, se volvió combustible puro para la mitología. Durante ese periodo, su figura se volvió casi fantasmal. No había fotos claras, no había ubicaciones confirmadas, solo versiones. Se hablaba de que estaba en Nueva Inglaterra, de que seguía moviendo fichas desde la sombra, de que mandaba a otros a ensuciarse las manos mientras él se mantenía invisible. Nadie podía probarlo todo, pero nadie dudaba de nada. En ese limbo creció el miedo, porque cuando un hombre condenado por asesinato se convierte en fugitivo, el terror no es solo lo que hace, sino lo que se cree que puede hacer. En el este, la sensación fue clara. El ciclo no se había roto, solo había cambiado de forma. La violencia seguía latente, los nombres seguían pesando, y cada historia exagerada, cada susurro, alimentaba una percepción de poder que ya no necesitaba presencia física para existir. Pero como ocurre siempre en este tipo de trayectorias, la fuga no fue victoria, fue retraso. El sistema no olvida, solo espera. Y mientras el mito crecía afuera, adentro se preparaba algo más frío y definitivo: el regreso al expediente, a la letra pequeña, a los pasillos judiciales donde no importa cuán grande fuiste en la calle, porque el verdadero castigo de Gamaliel Cruz no iba a ser solo la condena inicial, iba a ser el desgaste, la pelea larga, el darse cuenta, demasiado tarde, de que el poder ilegal no sirve cuando el juego cambia de tablero. Tras la fuga de 1995, el nombre de Gami empezó a mencionarse más después de su caída que cuando estaba activo, un patrón común en figuras que se vuelven mito. Después de la fuga, la historia de Gamaliel Cruz Cariño entró en su fase más larga y menos espectacular, y por eso mismo, la más aterradora. Porque cuando el ruido se apaga y las luces se van, lo que queda no es la leyenda, es el desgaste, el tiempo lento, el sistema funcionando sin prisa, pero sin pausa. Ahí es donde muchos se rompen. La captura, envuelta en versiones, silencios y expedientes, no vino acompañada de titulares rimbombantes. No hubo persecución cinematográfica. Hubo papeles, traslados, custodias reforzadas. El regreso de Gami al control del Estado marcó el inicio de una guerra distinta, no contra bandas rivales, sino contra procedimientos, contra términos legales, contra fechas límite, contra abogados que prometen más de lo que cumplen. Dentro del sistema correccional, la figura de Gami the Kid se fue diluyendo. Allí no importaban los apodos ni las historias del pasado, importaban los conteos, las requisas, los turnos. Importaba sobrevivir al día a día. Y en ese entorno, el terror no es inmediato ni explosivo, es psicológico. Es levantarte todos los días
sabiendo que tu vida quedó reducida a trámites que no controlas. Fue en ese contexto donde comenzó la batalla legal que terminaría desnudando la fragilidad humana detrás del mito. Años después de la condena histórica de 1994, Gamaliel Cruz alegó algo que, leído fríamente, no tiene nada de épico, que fue privado de su derecho fundamental a apelar. Según su relato, pidió la apelación el mismo día de la sentencia, confiaba en sus abogados, confiaba en el proceso, y esa confianza se convirtió en una trampa. Desde la celda, la historia se volvió una cadena de engaños y silencios. Abogados que decían que el recurso estaba en trámite, que ya se había perfeccionado, que el tribunal lo había denegado. Años pasando, cartas enviadas, respuestas ambiguas, hasta que la verdad, descubierta demasiado tarde, fue devastadora. La apelación nunca se presentó. Ese momento es clave para entender el terror real de esta historia. No el de la calle, el del encierro. Porque ahí no hay armas, no hay respeto ganado a la fuerza. Hay dependencia absoluta de un sistema que no te debe nada y de profesionales que pueden fallarte sin consecuencias inmediatas. La figura que más rompe con el mito aparece entonces, la madre, Zoraida Cariño Rodríguez. No como personaje secundario, sino como símbolo del costo invisible del crimen. En 2006, años después de la condena, pagó dinero que no sobraba para intentar reabrir el caso. $2,000 entregados con la esperanza de que alguien, por fin, hiciera lo que se suponía que ya se había hecho. Esa gestión terminó en nada cuando el abogado fue suspendido del ejercicio de la abogacía. Dinero perdido. Tiempo perdido, esperanza triturada. Cuando el Tribunal Apelativo de Puerto Rico evaluó la petición en 2008, lo que se discutía no era la leyenda de Gami, era un expediente frío, un posible abandono legal, un recurso extraordinario bajo la regla 192.1 de procedimiento criminal. El juez no evaluaba códigos de la calle, evaluaba si un hombre había sido despojado de su derecho a ser escuchado. Esa imagen, la de un convicto condenado a más de un siglo, confiando en abogados que lo abandonan, con una madre luchando desde afuera, es la antítesis absoluta del bichote todopoderoso que circula en la narrativa digital. Aquí no hay poder, hay vulnerabilidad, hay impotencia. Hay un sistema que avanza con una lógica ajena a cualquier mito. Mientras tanto, afuera, la historia seguía deformándose. En redes, en videos, en comentarios, el nombre de Gami se repetía sin contexto. El duro del este, el que aguantó, el que no se viró. Frases cortas que ignoran años de encierro, de trámites fallidos, de desgaste emocional. La cárcel convertida en nevera, la condena en hacer tiempo, el lenguaje suavizando la realidad hasta volverla casi aceptable. Pero la verdad es que el encierro no ennoblece, erosiona. Y cada año que pasaba, el contraste entre el mito y el expediente se hacía más obsceno. Porque mientras la leyenda crecía en el imaginario, la vida real de Gamaliel Cruz se reducía a audiencias, mociones denegadas y pasillos silenciosos. El terror aquí no viene de la violencia directa, sino del entendimiento tardío. El poder ilegal no sirve cuando dependes de sellos, firmas y plazos. El respeto de la calle no abre puertas judiciales. El dinero ilícito no compra tiempo perdido cuando el reloj corre en tu contra. Y así, poco a poco, el Kid dejó de ser joven. El nombre quedó, el cuerpo envejeció. Y la historia entró en una fase todavía más peligrosa, la de la mitificación sin presencia, donde otros hablan por ti, reinterpretan tu vida y la convierten en ejemplo, sin cargar con sus consecuencias. En los documentos judiciales no aparece ningún lenguaje épico ni referencias a su notoriedad callejera. Gamaliel Cruz es tratado estrictamente como un número de caso más, sin privilegios ni excepciones.
Mientras Gamaliel Cruz Cariño envejecía entre rejas, su nombre empezaba a vivir una segunda vida afuera. Y esa vida no le pertenecía. Le pertenecía a otros, a voces que no estuvieron allí, a pantallas que editan la realidad, a una cultura que convierte expedientes en entretenimiento y tragedias en contenido. Ahí es donde el terror cambia de forma, deja de ser físico y se vuelve simbólico. El mito no nace solo, se fabrica. Y en el caso de Gami, se fabricó a partir de fragmentos, fotos viejas, relatos incompletos, frases repetidas sin contexto. Plataformas que se autoproclaman el periódico de la calle comenzaron a pulir una narrativa donde la violencia se presenta como resiliencia, la condena como prueba de carácter y la prisión como ritual de iniciación. En ese relato, Gami ya no era el hombre sentenciado a 99 años por asesinato en primer grado. Era el sobreviviente, el que no se viró, el que hizo tiempo en la nevera con códigos. Ese lenguaje no es inocente. Reescribe la realidad. Convierte el cumplimiento de una condena en un acto de honor. Borra a las víctimas. Apaga el dolor de las familias. Y, lo más peligroso, ofrece a los más jóvenes un modelo falso de éxito. Un atajo narrativo donde la destrucción propia y ajena se disfraza de valentía. En comentarios y videos, la nostalgia es selectiva. No añora la violencia abierta, sino una percepción de orden dentro del caos. Antes había códigos, dicen. Antes no era tan loco. Esa comparación constante con el presente, más ruidoso y fragmentado, empuja a idealizar figuras del pasado. Y así, el nombre de Gami se eleva por contraste, no por mérito real. El mito crece porque la hora duele. Pero esa idealización convive con un conocimiento tácito que nunca desaparece del todo. En el mismo hilo donde alguien escribe "jamás habrá uno como él", otro advierte: cuando salgan, los esperan los que se quedaron. La mitología y el miedo caminan juntos. Se celebran nombres, pero se reconoce el ciclo. Se aplaude la resistencia, pero se sabe el final. Esa contradicción es el corazón del problema. La realidad documental, sin embargo, no se mueve con likes, se mueve con fechas, sellos y resoluciones. El expediente no habla de códigos, habla de procedimientos, de una petición de certiorari, de una posible privación del derecho a apelar, de una vista evidenciaria, ordenada para aclarar si hubo abandono legal. En ese papel, Gamaliel Cruz no es un ícono, es un recluso litigando por un tecnicismo años después de una condena histórica. La antítesis total del mito. Incluso, la fuga de 1995, uno de los pilares más repetidos de la leyenda por su audacia, se desarma cuando se observa de cerca. No fue ingenio heroico, fue corrupción, un soborno que expuso una falla del sistema y que, lejos de ennoblecerlo, añadió más violencia a su legado. Artículos de la época lo vinculan directamente con sicarios que operaron como asesinos a sueldo. Cada disparo, cada vida truncada en el este, es parte del saldo real que la narrativa edulcorada intenta blanquear con consignas como "Free Gaming". Aquí el terror se vuelve colectivo, porque cuando una comunidad transforma a un victimario en símbolo de resistencia, algo se rompe en la memoria social. Las víctimas se vuelven invisibles, la tragedia se normaliza, el delito se vuelve aspiración, y el ciclo se reinicia con nuevos nombres, nuevas caras, la misma promesa vacía. El mito es más duradero que el delito. El delito termina en una celda o en una fosa. El mito recluta, tienta, vende gloria donde solo hay cenizas.
poder donde solo hay miedo. Un legado que, en el mejor de los casos, es un nombre en un archivo y en el peor, un susurro que empuja a repetir la historia. Mientras tanto, el hombre real permanece atrapado en el silencio de los pasillos judiciales, sin cámaras, sin aplausos, sin épica. La distancia entre el Gamey de la pantalla y el Gamalier del expediente es tan grande que ya no se tocan. Y esa brecha, ese abismo entre ficción y realidad, es donde el terror se instala y se perpetúa. En muchos comentarios que romantizan su figura, no se menciona ni una sola vez a las víctimas ni a las familias afectadas por los crímenes que se le atribuyen. Cuando se apaga el ruido del mito y se cierran las pestañas del navegador, lo que queda no es un nombre grande ni una consigna repetida. Lo que queda es el saldo, el costo real, ese que no se monetiza en vistas ni se resume en comentarios de Free Gamey. Porque mientras la leyenda se reproduce, hay comunidades que cargan con las consecuencias sin micrófono ni aplausos. En el este de Puerto Rico, los años que rodearon la caída de Gamalier Cruz Cariño no se recuerdan por épicas, sino por fracturas. Barrios que aprendieron a vivir con la sospecha, familias que normalizaron el encierro como destino probable, chamaquitos creciendo con la idea de que el respeto se arranca a la mala y que la cárcel es solo una pausa, una nevera, no un final. Ese aprendizaje tácito es una forma lenta de terror. No grita, se hereda, porque el daño no termina con la sentencia, se filtra. Se cuela en las conversaciones de marquesina, en los silencios de mesa, en la forma en que una madre mira a su hijo cuando sale tarde. Cada figura mitificada deja detrás un rastro de decisiones imitadas, y cada imitación aumenta la probabilidad de repetir el mismo desenlace. Ese es el verdadero legado, la repetición. Para las familias de las víctimas, la historia es otra y casi nunca se cuenta. No hay nostalgia ahí. Hay fechas que duelen, sillas vacías, duelo sin cierre. Mientras el nombre de Gamey se convierte en referencia cultural, ellos siguen atrapados en el día exacto en que todo se rompió. El mito los borra dos veces, primero con la violencia, luego con el olvido. Y ese borrado es una violencia adicional, silenciosa, persistente. El sistema judicial, con todas sus fallas, deja constancia, expedientes, resoluciones, sellos. Es frío, sí, pero no. Miente por emoción. Ahí no hay épica, hay actos tipificados, penas impuestas, recursos evaluados. En ese lenguaje, Gamalier Cruz Cariño no es símbolo ni bandera. Es un convicto con una condena monumental, con recursos extraordinarios intentados tarde, con una historia de abandono legal alegado, con una madre que gastó lo que no tenía, persiguiendo una puerta que nunca se abrió del todo. Esa imagen, la de la vulnerabilidad frente al aparato, es la que el mito necesita ocultar para sobrevivir. Porque el mito vive de simplificar, de convertir procesos complejos en consignas cortas, de vender resistencia donde hubo corrupción, de llamar ingenio a un soborno, de llamar códigos a la violencia organizada, de llamar orden a la intimidación. Y esa simplificación no es accidental, es rentable, atrae atención, genera pertenencia, produce identidad, pero lo hace a costa de la verdad. El terror, al final, no está en lo que Gamalier Cruz hizo o dejó de hacer, está en lo que su historia sigue provocando, en la tentación de repetirla, en la facilidad con la que se transforma el dolor ajeno en entretenimiento propio, en la rapidez con la que se olvida que cada nombre famoso del bajo mundo
dejó un mapa de ausencias que nadie quiere recorrer. No hay cierre cinematográfico para esta historia. No hay captura reciente que tranquilice. No hay noticia definitiva que termine el relato. Hay algo peor. Una continuidad cultural que insiste en mirar al pasado con filtros suaves y al presente con desesperación. Y en esa comparación torcida, figuras como Gami se elevan por contraste, no por mérito. La advertencia está ahí, clara si se quiere ver. El delito acaba, la leyenda insiste. Y mientras la leyenda insista, seguirá vendiendo una salida falsa a quienes más necesitan opciones reales. El verdadero trabajo no es repetir nombres, sino romper el ciclo, quitarle brillo a la violencia, devolverle peso a las consecuencias, recordar que el respeto que se compra. Con miedo siempre vence, pero nunca dura. Al final, la historia de Gamaliel Cruz Cariño no se define en la calle ni en la pantalla. Se define en el silencio de los pasillos judiciales, en la letra fría de los expedientes y en las comunidades que aún pagan la factura. Ahí, lejos del ruido, es donde la verdad se queda. Comenta si crees que recordar sin romantizar es posible, o si la cultura digital ya cruzó una línea. Suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no contamos estas historias para glorificarlas, sino para entender por qué siguen atrapando y cómo evitar repetirlas. Gracias por llegar hasta el final.